¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a responder algunas dudas y en el foro hemos recibido algunas consultas muy repetitivas respecto al ejercicio número 5 de esta última práctica. Bueno, vamos a resolver entonces en este sistema y recordaremos lo que dice el enunciado, ¿no? Dos esferillas con cargas iguales y 0.1 gramo de masa cada una están suspendidas en el aire de un mismo punto con hilos de seda de 20 centímetros de longitud. Si existe una distancia de 1.8 centímetros entre ambas esferillas, ¿cuál será la fuerza de repulsión y la carga de cada esferilla? Entonces, antes de empezar, nosotros debemos de identificar en este caso específico que el sistema de referencia que se está utilizando en este ejercicio no es el sistema internacional, sino vamos a utilizar el sistema de relación con centímetros, StatCool, y el sistema en fuerza en dinas, ¿no? En base a esto también cambian algunos datos específicos y es por eso que nosotros debemos prestar mucha atención en el aspecto de las unidades, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Al empezar el gráfico identificamos las dos fuerzas, una fuerza positiva, dos fuerzas positivas que están una frente a la otra, y ya que tenemos los datos en el sistema CGS, o sea, centímetro, gramo, segundo, vamos a mantener prácticamente los demás datos. Si se fijan, estamos acá con la longitud en centímetros y la distancia de separación en centímetros. Entonces, no es necesario llevarlo al sistema internacional. Vuelvo a repetir, estamos en el sistema CGS, por lo tanto, algunos datos, principalmente de la constante que va a marcar gran importancia en este aspecto, va a determinar también el resultado final. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? En este aspecto, lo primero que vamos a realizar es identificar nuestras partes más sobresalientes en el gráfico. Tenemos acá la longitud, ¿no? Vamos a colocar entonces, vamos a cambiar de color. La longitud y la distancia mayúscula de separación. La distancia mayúscula de separación estaría en este punto, ¿no? Que es prácticamente toda esa división. Pero también habíamos indicado que podemos partirla, ¿no? Distancia entre dos, para tener una relación trigonométrica, que es algo que también se consultó, entonces vamos a aclarar esto al final también. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a identificar las fuerzas que reaccionen en este sistema. La fuerza principal que va a estar acá entonces es la tensión, ¿no? Vamos a arreglar esto. Tensión. Listo. Como la tensión es una fuerza inclinada, vamos a hacer un diagrama de cuerpo en este punto y vamos a tomar en cuenta también la fuerza que existe entre las dos cargas. Ambas son positivas, por lo tanto, existe una fuerza de repulsión. Fuerza R lo voy a llamar. De repulsión, entonces, ¿no? Listo. Al existir una masa entre las cargas, también se genera un peso, ¿sí? Que va a ser idéntico en ambas cargas, ya que están en el mismo valor y prácticamente con el mismo signo. ¿Qué hacemos entonces a partir de ahora? Vamos a trasladar nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a identificar las fuerzas que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Estamos entonces con la carga, lo vamos a hacer acá. Estamos con la carga positiva, hacia abajo tenemos el peso. Vamos a colocar nuestra fuerza de repulsión y estaría acá la tensión inclinada. Vamos a descomponer esa tensión. Hacia acá sería prácticamente la tensión X y hacia acá la tensión en Y. Listo, ubicamos el ojito, o sea el ángulo, en este caso ahorita. El lado del frente viene a ser
T sub X por T sub Y más bien. Por lo tanto, el lado del frente esto es seno, ¿no? Y el lado de abajo, que en este caso es T sub X, coseno. Listo, ya tengo la función trigonométrica en este caso. Lo que voy a proceder a hallar en este momento es prácticamente el ángulo, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más. Listo. Voy a ubicar el ojito inicialmente. En este caso es beta, ¿no? Tengo beta, tengo el lado que es longitud, que en este caso vendría a ser la hipotenusa, y la base de medios, ¿no? Vuelvo a decirles, estamos trabajando con un sistema CGS, por lo tanto los datos los vamos a mantener en su misma proporción, ¿no? Yo tengo acá, esto va a ser una altura desconocida, entonces voy a escoger una función trigonométrica que me va a resolver este valor de beta. Entonces, si aplico seno no me estaría sirviendo para nada, entonces lo que yo voy a hallar es coseno de beta. Entonces, vendría a ser de medios sobre L. De espejo habíamos dicho coseno de beta igual a de medios. Y lo que yo quiero hallar en este caso no es D ni L, es coseno de beta. Entonces, en este caso yo tendría que despejar prácticamente todo coseno de beta, ¿no? Lo voy a dejar acá. Va a ser esto de este que estaba multiplicando, pasa a dividir 2 veces L, y beta va a ser igual a D sobre 2 veces L multiplicado por el coseno a la menos 1. Voy a reemplazar entonces estos datos, coseno a la menos 1 de D. D en este caso era 1.8 centímetros. Y 2 por L. Y L es 20 centímetros. Listo. Voy a eliminar unidades entonces. Centímetros y centímetros se van. Y voy a tener finalmente beta. Voy a mi calculadora. Tengo coseno a la menos 1 de esa división. 1.8 dividido entre 2 por 20. Listo, me sale 87.42. 87.42 entonces. Grados, ¿no? Allí ya tengo el valor de beta. Una vez teniendo el valor de beta, puedo hallar la relación que existe entre la sumatoria de estos cuerpos, ¿no? Habíamos hablado que la tensión determinará mucho, ya que es una tensión inclinada. Entonces lo que yo voy a hacer de este diagrama de cuerpo libre, voy a hacer sumatoria de las fuerzas. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y, en este inicio, igual a 0. En el eje Y tengo tensión Y, que es positivo, menos el peso, igual a 0. De donde puedo deducir que la tensión Y va a ser igual al peso, despejando ese valor, ¿no? Yo sé de mi gráfico que tensión Y es la tensión por el seno de beta, igual a W. Despejo tensión, W sobre seno de beta. En este caso, fíjense, tengo el peso y tengo aparentemente el seno de B, ¿no? Voy a dejarlo pero como ecuación número 1. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con el eje X, ¿no? Sumatoria, por lo tanto, sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Observamos X, entonces está inicialmente hacia la derecha, por lo tanto es positivo de X, y va a ser negativo fuerza de repulsión, de donde yo voy a despejar de sub X, que es igual a fuerza de repulsión. Listo, tensión X del gráfico observo que es coseno de coseno de beta, entonces es igual a F por R. Despejo tensión y va a ser igual a F por R
entre coseno de beta. Fíjense, si quiero, acá podría haber reemplazado para hallar tensión, y una vez teniendo esta tensión, hallar también la fuerza resultante. Ecuación número 2. Listo. Ya tengo este valor, entonces lo que podría resolver es un sistema de ecuaciones, igualando prácticamente. Igualando 1 y 2. O sea, tensión que va a ser igual a la otra tensión. Sigo en este caso. Para la ecuación número 1, tensión es W sobre seno de beta. Y para la ecuación número 2, tensión es fuerza de repulsión sobre coseno de beta. Coseno de beta. Para ubicar las funciones trigonométricas, entonces podría llevar o dejar en este caso W y seno de beta va a estar relacionado con coseno de beta, ¿no? Esto multiplicado por la fuerza de repulsión. Donde me queda W tangente de beta por fuerza de repulsión. Despejo fuerza de repulsión y W va a estar sobre tangente de beta igual a fuerza de repulsión. Ordeno mi ecuación, fuerza de repulsión está igual a la fuerza de repulsión, por lo tanto va a ser igual al peso ahora sí. La fuerza de repulsión va a ser igual, entonces, al peso dividido entre la tangente de beta. Reemplazo estos valores entonces. La tangente de beta, en este caso es 87.42, el valor de beta. El peso vendría a ser masa por la gravedad. La gravedad en el sistema CGS viene a ser práctica, es 0.1 gramos. Y habíamos dicho, respecto a la gravedad, me daría sistema CGS. La gravedad lo voy a colocar de otro color para que no exista equivocación, porque es simplemente recordar esto. Vendría a ser 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Listo. Lo que yo debería hacer en este caso es ubicar las unidades. Fíjense, es gramo y es centímetro sobre segundo. Entonces, esto no me va a dar newtons, pero reemplazo en la calculadora. Acá vamos a colocar la calculadora. Tenemos en el numerador 0.1 por 981 dividido entre tangente de 87.42. Igual, tengo la fuerza de repulsión. Vamos a anotar acá, fuerza de repulsión, que va a ser igual a 4.42 o 420, ¿no? 4.420. ¿Qué unidades tengo acá? Gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? 4,420 dinas, que es la unidad de fuerza en el sistema CGS. Por lo tanto, tengo fuerza de repulsión en el sistema CGS
Y lo que me queda prácticamente hallar en este punto es el valor de las cargas. Yo tengo, acá lo vamos a hacer, la ecuación que me dice la fuerza de repulsión en este caso va a ser igual a la constante K por el producto de la carga Q sub 1 por Q sub 2 entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer en este caso es despejar este valor, ¿no? Eh, necesito que este producto, ya que ambas cargas son iguales, me van a dar igual a Q sub al cuadrado, ¿no? Despejo entonces, ¿no? Fuerza de repulsión, en este caso, este que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar, o sea, por distancia al cuadrado. Y la constante K que estaba multiplicando pasa a dividir. Esto es igual a Q sub al cuadrado. Voy a girar la ecuación, dejo Q, fuerza de repulsión, por la distancia al cuadrado, dividido entre K. Y como era al cuadrado, voy a llevarlo al otro miembro como raíz cuadrada. ¿Qué me queda hacer en este caso? Simplemente reemplazar los valores que ya tenía. Q va a ser igual a raíz cuadrada de. La fuerza de repulsión me dio exactamente 4,420. 4,420. Su unidad son dinas, ¿no? Listo. Multiplicado por la distancia. La distancia era 1.8 centímetros. Y aquí está el otro error, ¿no? La constante K en el sistema CGS es exactamente una dina por centímetro cuadrado dividido entre stat_coul al cuadrado. Listo. La unidad entonces de carga en este sistema es stat_coul. Seguimos. Vamos a simplificar unidades. Dinas con dinas se va. Y como esto era al cuadrado, que acá no lo hemos colocado, pero estamos corrigiendo, cuadrado con cuadrado se va a ir. Finalmente la carga Q sub me dará el valor de. Hacemos entonces raíz cuadrada. Como es fracción 4.420 multiplicado por 1.8 al cuadrado dividido entre 1. Listo. Me sale la carga de 3.784. ¿Qué unidades? Stat_coul. Listo. Entonces, el manejo de unidades es fundamental en este tipo de condiciones. Y fíjense, mi figura también es fundamental en la resolución final. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es tomar en cuenta siempre mi gráfico de referencia y las unidades. Respondiendo también a una segunda duda y consulta que teníamos en el foro, quiero explicarles respecto a por qué estamos utilizando estos principios trigonométricos, ¿no? Al graficar ciertas fuerzas y de acuerdo a las figuras que estas fuerzas formen, ya que prácticamente en conceptos de electricidad también se mantienen conceptos trigonométricos, necesitamos mantener condiciones de vectores. Cuando abordamos los temas de vectores, teníamos en cuenta condiciones propias de estos vectores. Fíjense, ¿y cómo voy a poder relacionar estas condiciones propias? Principalmente con su gráfico. Dos vectores o más pueden formar una figura similar. Fíjense, si existe un ángulo recto, o sea, igual a 90 grados, supongamos que un vector está acá y el otro vector está acá.
y yo quiero hallar esta resultante, ¿no? Resultante. La condición que yo debería manejar es el teorema de Pitágoras. Vamos a anotar. Teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la condición para este teorema de Pitágoras? Inicialmente que tenga un ángulo recto, o sea, 90 grados. ¿Y qué me decía? Para este caso, fíjense, el teorema de Pitágoras dice c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, donde c es la hipotenusa. Para mi caso específico del gráfico, r vendría a ser la hipotenusa, o sea, r cuadrado es igual a f1 al cuadrado más f2 al cuadrado. Yo quiero despejar r, por ejemplo, va a ser raíz cuadrada de f1 al cuadrado más f2 al cuadrado. Esta vendría a ser mi condición siempre y cuando la figura que me forma este sistema de fuerzas sea un triángulo rectángulo. ¿Qué otro caso puede existir? Fíjense, cuando el triángulo es oblicuángulo, el sistema de vectores es un triángulo oblicuángulo. Vamos a arreglar esto. Ahí, digamos, está el otro vector. Aquí está uno. Y mi resultante vendría a dar acá. Esta vendría a ser la resultante. Voy a hacerlo de otro color. Esta sería F1, F2. ¿Cómo me doy cuenta que un triángulo es oblicuángulo? Generalmente uno de sus ángulos supera, o sea, es mayor a 90 grados. Mayor. ¿Y qué función trigonométrica o qué forma de resolución en vectores voy a utilizar? Aquí tenemos la ley de cosenos, ¿no? Aquí. Ley de coseno. En la ley de cosenos, recordemos que cada vector tenía que estar relacionado prácticamente en una situación de c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos el doble producto de a por b multiplicado por el coseno del ángulo del frente, que sería θ. Recordemos entonces, si este fuera nuestro triángulo, este es F2, este es F1 y este es R. Para ubicar los ángulos siempre debo tomar en cuenta sus lados del frente, o sea, si este es R y es mi resultante, su lado del frente es gamma. Por ejemplo, en F1 el lado del frente es alfa y en F2 el lado del frente vendría a ser beta. Siempre relacionamos el lado con su lado del frente, el lado con su ángulo del frente, ¿no? Entonces, fíjense, para esta condición, lo que yo debería hacer es relacionar, ya que esta es gamma, y voy a relacionar con su lado del frente, o sea, r cuadrado. Es igual a en este caso vendría a ser f1 al cuadrado más f2 al cuadrado menos 2ab coseno, y como es gamma, pues estamos relacionando con este valor. Fíjense, voy a hacerlo con otro color, que es relacionado gamma con su lado del frente, que es R, ¿no? Listo. Si alguno de ustedes quiere repasar esta parte, podría también observar el video de triángulos oblicuángulos para vectores, que está también en el canal. Entonces la resultante vendría a ser raíz cuadrada de f1 al cuadrado más f2 al cuadrado, 2 veces a por b coseno de θ. Una aclaración en este caso, ¿no? Siempre utilizo el ángulo, digo el valor y el signo negativo, siempre cuando el ángulo que estoy analizando sea interno.
Si fuera externo, por ejemplo, este ángulo, tendría que ser esto positivo, si es externo. Vuelvo a decirles, si quieren recordar esto, pueden visitar el video de vectores con método triángulos. Finalmente, si el sistema formara prácticamente un triángulo equilátero o un triángulo que no supere los 90 grados, esto existía también en uno de los ejercicios, debemos tomar en cuenta. Podemos utilizar la ley de cosenos, pero por lo general se utiliza la ley de senos, y esto vamos a recordar. Fíjense, supongamos que esta es la resultante. Yo le estoy llamando mi valor de fuerza resultante. Esta sería F1 y esta F2. F2. Listo. Tengo F1 y tengo F2, ¿no? Entonces, lo que yo debería hacer es ubicar los ángulos. Vuelvo a hacer lo mismo que hacíamos anteriormente. Si este es F1, el lado del frente es alfa. Si este es F2, el ángulo del frente beta. Y finalmente para R, el ángulo del frente gamma. La ley de senos me pide en este caso utilizar y relacionar los lados con sus ángulos del frente. O sea, si yo quiero R, puedo igualar a F1 a F2 y relacionarlos con el ángulo del frente. Como es ley de senos, voy a utilizar la función seno. Fíjense, R, seno de gamma, que es el ángulo del frente, F1 con el seno de alfa, que es su ángulo del frente, y F2 con el seno de beta. Entonces, para despejar esto, escojo 2. Puedo tener este valor y este valor, y tranquilamente puedo hallar el otro valor. Esto nos sirve para resolver los ejercicios con los gráficos en estos cuadros. Vuelvo a decirles una vez más, si alguien quiere recordar este punto, estamos con el video de vectores por el método triángulo y se les explica paso por paso en este punto. Muchas gracias, con esto respondemos las dudas para esta semana y no se olviden utilizar el foro para consultar respecto a la práctica y poder hacer los próximos videos. Hasta luego.